11 de febrero 2006, 15:49, entrada 50. El frío. Creo que no hay una sensación tan horrible como el frío, cuando lo padeces dentro del agua. Notas cómo tus músculos se contraen, cómo tus dedos poco a poco dejan de responder, mientras miles de pequeñas agujas se van clavando lentamente en todo tu organismo. Es horrible. Cuando recorté la capucha de mi traje de neopreno, hace lo que parece 1.000.000 de años, no pensé en ningún momento que fuese a volver a usarlo alguna vez para meterme dentro del agua. Ahora por el cuello recortado me estaban entrando raudales de agua helada del río mientras Luculo y yo nos deslizábamos corriente abajo. Todo el aislamiento que me podría proporcionar la gruesa capa del neopreno quedaba de esa manera seriamente limitado. La corriente del río en este punto era lenta, perezosa. No había tenido en cuenta que tan cerca de su desembocadura el efecto de la marea alta ralentizaría mucho más mi marcha por el contraflujo del agua. Así, lo que pensaba que sería un sencillo recorrido de tan solo unos minutos se estaba convirtiendo muy lentamente en una odisea que ya duraba más de 2 horas y media. De todas formas, calculaba que ya debía de estar acercándome. En uno de los últimos tragos involuntarios de agua comprobé que estaba ya salobre. El agua marina y la del río se estaban mezclando. Tenía que estar muy cerca de la desembocadura del Lérez en la ría. El principal problema era que estaba anocheciendo. El sol en Galicia se pone muy pronto en invierno, pues a eso de las 6 de la tarde ya es noche cerrada. Poco a poco la oscuridad iba cayendo sobre las aguas y mi visibilidad era cada vez peor. Eso le añadía una nueva diversión al asunto. Y nada buena, por cierto. Ahora corría el riesgo de que atravesando la ciudad a oscuras pasase al lado del puerto deportivo sin verlo. Y arrastrado por la corriente y la marea baja, las aguas me llevaran al corazón de la ría. Eso sería mi segura sentencia de muerte, ya que con esta temperatura del agua y sin nadie disponible para rescatarme, lo más probable es que acabase llegando cadáver al mar abierto, o totalmente aterido y desamparado en una orilla, sin saber que me podía aguardar 2 metros más allá. Lo más jodido de todo es que no tenía ni la más mínima idea de qué hacer al respecto. No se me ocurrió nada. Poco a poco la oscuridad se fue adueñando de la orilla. Eso en parte me suponía la ventaja de que yo tampoco sería visible. De hecho, tras coger una bolsa de plástico que me encontré flotando a mi lado y taparme con ella parte de la cabeza, desde la orilla se verían un par de bidones atados y una bolsa enganchada a ellos. Basura a la deriva. Nada interesante. La tapadera perfecta. A medida que el río se iba internando en la ciudad, comencé a pasar por debajo de los puentes que comunicaban las 2 orillas del Lérez. El primero que me encontré era el que más me preocupaba. Era el que estaba en lo más alto de su curso y su distancia al agua era tan corta que si una de esas cosas estaba sobre él y decidía saltar sobre mí, me atraparía con toda seguridad. Cuando pasé bajo él, no me atreví a levantar la mirada. No sé si había algo o alguien sobre él, pero el hecho es que nadie me vio. Poco a poco la orilla se iba transformando en un paisaje urbano. Lentamente edificios, calles y avenidas iban surgiendo a mi alrededor, a medida que el cauce avanzaba de manera perezosa. Las calles estaban desiertas, salvo por la presencia constante de esas cosas por todas partes. Docenas, cientos de ellos, algunos mutilados, otros cubiertos de sangre, y bastantes de ellos aparentemente intactos, vagabundeaban por las calles cercanas en un perpetuo ir y venir. La imagen era aterradora, impactante, sobre todo por el silencio. Era un silencio total, absoluto, tétrico. No oía nada, salvo el rumor de las aguas al discurrir a mi alrededor. La ciudad estaba silenciosa, oscura, muerta. Podía ver los efectos de toda esta mierda sobre ella. Coches abandonados en las calles, con las puertas abiertas, accidentes de tráfico por doquier,
a los que nadie les había prestado ningún tipo de atención, algunos locales abiertos, otros con las verjas cerradas, miles de papeles, bolsas y residuos revoloteando por las calles vacías. Ni una sola luz encendida, semáforos muertos, farolas apagadas y rotas, el viento silbando por las calles desiertas de una ciudad muerta, la imagen del vacío, la imagen de la devastación, la imagen del apocalipsis. Poco a poco mi visión se fue reduciendo. Al cabo de unos minutos tan solo podía adivinar la forma de los edificios, que formaban una especie de cañón a mi alrededor. La ansiedad empezó a hacer mella en mí. Nunca me ha gustado estar en el agua de noche, sin saber qué es lo que hay a mi alrededor. Agarrando los bidones, mis ojos trataban de perforar las tinieblas, buscando adivinar cualquier amenaza, real o imaginaria, que me acechase. Mi imaginación, enfebrecida, galopaba de manera desbocada. 30 veces creía haber pasado de largo el puerto deportivo, y las 30 eran falsa alarma. Sin embargo, súbitamente la forma fantasmal del club náutico fue surgiendo delante de mí, iluminada de forma tenue por la luz de la luna. Iba a conseguirlo, joder. Iba a conseguirlo. El Club Náutico de Pontevedra, un edificio instalado sobre una estructura de pilotes en la orilla del Lérez, tratando de chapotear lo menos posible, empecé a mover mis entumecidas piernas para dirigirme a la deriva hacia esos postes. De ahí tenía pensado subirme a los pantanales, pasar al lado de mi Zodiac e ir hasta los amarres del fondo, donde estaba fondeado el barco de Miguel. Era pan comido. 3 minutos a lo sumo. Con un esfuerzo titánico, después de 2 horas en el agua o más, mis brazos dormidos no querían ayudarme a subir el pantanal. Cuando por fin lo conseguí, me quedé tumbado como un pez jadeante, absolutamente exhausto, sobre el pontón de madera. Si en ese momento una de esas cosas hubiera aparecido por allí, podría haberme merendado en cuestión de segundos. No podía ni mover un dedo, y menos aún defenderme. Con los ojos cerrados, tumbado a lo largo, traté de agudizar el oído. No se oía absolutamente nada. Bien. Con esfuerzo me incorporé y subí los bidones al pontón. Lo primero de todo, Lúculo. Saqué su cesta del bidón y con mis dedos ateridos luché con el cerrojo de la portilla. El pobre estaba asustado, confuso, hambriento y mojado, pero vivo, al fin y al cabo. Creo que mi pequeño amigo se ha ganado un premio. Ha soportado todo este viaje fluvial sin apenas quejarse, aterrado pero sereno. Buen chico. Con la mochila en la espalda y la cesta en la mano, comencé a andar hacia el barco. Al llegar al pantanal principal, me quedé paralizado. No podía ser. No había ni un solo barco, ni uno, ni siquiera mi Zodiac. Todo lo que podía flotar y moverse había desaparecido. ¿Pero cómo? Caí de rodillas, absolutamente agotado, incapaz de pensar, bloqueado ante la situación. Mis peores presagios se habían cumplido. No había barcos. En los últimos momentos del punto seguro, la multitud aterrorizada debió correr hacia los muelles y subirse a cualquier cosa flotante, con tal de escapar de esos monstruos. Lo debí suponer. Los mástiles de 2 veleros sobresalían del agua, mientras los barcos que los soportaban yacían en el fondo del río. Exceso de carga o falta de pericia, supuse. Esos no habían ido muy lejos. Poco a poco empecé a ver más cosas. La sangre se me heló en las venas. Restos de sangre y agujeros de bala por todas partes. Huellas de pelea.
En ese embarcadero había habido una masacre, una pelea a muerte por un barco, la lucha del más fuerte por sobrevivir, un paisaje del infierno. Oh, Dios mío. Súbitamente tuve un recuerdo. Quizá no estuviese todo perdido. En la otra orilla, fondeado lejos de los pantanales, recordaba haber visto en multitud de ocasiones algún velero. Eran los barcos que estaban en lista de espera para conseguir un punto de amarre. Para sus dueños era una lata, pues cada vez que querían embarcar tenían que ser transbordados en Zodiac hasta ellos. Quizá la multitud no hubiese podido abordarlos, quizá aún quedase alguno. Resueltamente metí de nuevo al culo en el bidón, así como la mochila en el otro, y procurando no hacer ruido, me sumergí de nuevo en las oscuras aguas del Lérez. Tan solo eran unas cuantas bazadas, pero me dio la sensación de estar cruzando el puto Canal de la Mancha. Mi esperanza se iba desvaneciendo a medida que me acercaba. Nada, pero espera. Al fondo, contra el reflejo de Venus en las aguas, podía divisar un mástil balanceándose. ¡Quedaba uno, joder! ¡Sí! ¡Quedaba uno! Utilizando mis últimas fuerzas, chapoteé hasta el barco. Era un 12 metros, amplio, airoso de líneas, con un bruñido espejo de donde podía leerse su nombre, Corinto, mi nuevo barco, mi salvación. Con un último esfuerzo me agarré a la regala de popa y subí a bordo. Con una mirada a mi alrededor comprendí por qué nadie se había llevado ese barco y lo que tendría que hacer si lo quería para mí. 13 de febrero 2006, 11:26 horas, entrada 51. Está lloviendo torrencialmente. El cielo matutino es gris, plomizo. Sopla un incómodo viento racheado del norte que arrastra cortinas de agua contra el plexiglás de los ojos de buey de la camareta del Corinto, mientras éste atraviesa suavemente las ondas de la ría. Puedo oír el viento silbando entre las jarcías y la lluvia chorreando sobre toda la cubierta. Estoy cómodamente instalado en un camarote, con una taza de humeante café al lado mientras trato de ordenar en mi mente los acontecimientos de las últimas horas y planear mi próximo movimiento. Debe haber un potente temporal ahí fuera, en mar abierto, pues los restos de la resaca están sacudiendo el barco. ¡Mi barco! ¡Mi nueva casa! De momento, claro está. Cuando subí a bordo del Corinto la pasada noche, el espectáculo que se abría ante mis ojos no era precisamente esperanzador. Alguien había estado a bordo, tratando de hacerse con el velero, y no había podido. Lógico, por otra parte. Había restos de sangre por toda la cubierta ya resecos. Asimismo, pedazos de fibra de vidrio y una fea cicatriz en la botavara atestiguando que en esa cubierta alguien había disparado al menos un arma. Me pude imaginar la escena perfectamente, la noche en que cayó el punto seguro, mientras miles de esas cosas inundaban en oleadas las líneas de defensa. Los civiles refugiados en su interior debieron sentir pánico. Los barcos amarrados en el puerto parecían la salida lógica, así que cientos de personas debieron precipitarse hacia ellos. No todas cabían a bordo, por supuesto, así que la ley del más fuerte se hizo presente en los pantanales. Los restos de pelea eran buena prueba de ello. ¿La pelea? Posiblemente se extendió a la cubierta de los barcos, mientras estos trancaban y salían a navegar, sobrecargados y semi-hundidos, huyendo de la ciudad condenada. El río debió arrastrar muchos cadáveres ese día. Vaya estampa. Sin embargo, algo salió mal en el Corinto esa aciaga noche.
algo que no me resultó evidente hasta que llevé a cabo una más detenida inspección. El Corinto es un 12 metros precioso, afilado, agresivo, producto típico de los astilleros holandeses de Ruig, una cuna de pura sangre del mar. La cubierta tiene los acabados en madera de teca y cromados. Una auténtica preciosidad. La distribución interior es amplia y espaciosa, ajustada, como es siempre en este tipo de barcos, pero cómoda. No podía entender por qué esa preciosidad aún estaba amarrada cuando hasta el bote de vigilante del puerto, una vieja barcaza de madera, había desaparecido. Pronto lo comprendí. Al no estar amarrado en los pantanales, sino fondeado en la desembocadura del río, el Corinto estaba sujeto al fondo limoso del Lérez por un ancla. Esta, en vez del corriente cabo de fibra y nylon, estaba sujeta por una cadena. Hoy en día casi no se utilizan cadenas de ancla en los veleros por su peso excesivo y se suelen preferir un tipo de cabo similar a las cuerdas de los escaladores para sujetarlas, ya que su resistencia a la tracción es muy alta con respecto a su peso y volumen. Sin embargo, el anterior dueño del Corinto debía ser un tipo chapado a la antigua, porque su barco aún usaba cadena para sujetar el ancla. Al pesar más, para jalar el ancla tenía que usar un pequeño motor eléctrico situado junto al escoben de proa. El hueco por donde entraba la cadena a medias, que ésta iba siendo recogida. En la noche de locos en que el punto seguro cayó, un número indeterminado de personas debió abordar el velero con intención de escapar con él, haciéndose a la mar. Mientras parte de ellos se dedicaba a hacer fuego contra otros fugitivos y a recibir disparos, tal y como atestiguan la sangre y los agujeros de bala, alguien trató de levar las anclas. Sin embargo, ese alguien no debía tener mucha idea, porque no tuvo en cuenta que el limo del fondo posiblemente tuviese las uñas del ancla profundamente sujetas. En vez de ganar cadena poco a poco para situarse en su vertical y despegar así el ancla de la succión del fondo, que es la manera correcta de hacerlo, conectó el motor del cebestrante eléctrico a tope desde el principio. Este no pudo sacar el ancla con la cadena en diagonal y se empezó a recalentar hasta que finalmente se quemó. Supongo que el tipo que lo manejaba estaba demasiado aterrorizado con todo lo que sucedía a su alrededor, como para darse cuenta de que se estaba cargando el cabestrante. Después fue demasiado tarde. Con el motor quemado era imposible levantar el ancla. Alguien trató de cargarse el soporte a hachazos. El hacha y las marcas aún estaban presentes en el escoben de proa. Pero lo único que consiguió fue deslaminar parte de la fibra de vidrio. La cadena no podía cortarse, el tiempo se les acababa. Un barco que no podía moverse no valía de nada. Así que supongo que lo abandonaron por otros objetivos más útiles. Fin de la historia. Ahora yo estaba en la cubierta del Corinto, pensando en cómo liberar el ancla del fondo para largarme de ahí antes de que saliese el sol. Tenía que conseguir ese velero, a cualquier precio. Podía haber una manera, pero eso implicaba mojarme de nuevo. En fin, acomodando a Luculo en el camarote, tras secarlo un poco, me zambullí de nuevo en las oscuras aguas del Lérez y empecé a nadar hacia el club náutico. Una vez allí me dirigí, chorreando de agua, hasta las esquinas desde donde podía ver el acceso principal. La verja estaba cerrada y podía ver algunos de los nuestros vagando al otro lado, ignorantes de mi presencia aquí. Había huellas de batalla por todas partes. Los supervivientes, antes de huir, debieron cerrar la valla detrás suya para evitar que esas cosas o más supervivientes los molestasen mientras partían.
A mí me venía de perlas, pues implicaba que, en principio, no me iba a encontrar a ningún muerto andante dentro de las instalaciones. Mi objetivo era una puerta en la parte inferior del edificio. Incluso sabía dónde se escondía la llave de esa puerta. Era el almacén donde se recargaban las botellas de oxígeno. Había estado allí en multitud de ocasiones. Ahora contaba con encontrar al menos un equipo para poder descender al fondo y liberar el pasador del ancla, el punto de unión entre esta y la cadena, el eslabón débil, por decirlo de algún modo. La llave estaba abajo de una boya, al lado de la entrada. Con ella abrí la puerta lo más suavemente posible. El cuarto, a oscuras, resultaba aterrador. La escena más absurda de los últimos meses la viví cuando me pareció ver una figura amenazante al fondo y disparé el arpón. Solo para descubrir, unos segundos más tarde, que había perforado un traje de buceo colgado de una percha con mi virote. Muy profesional, me aplaudo, muy profesional. En una esquina, cubierto por una lona, estaba el equipo de un monitor de buceo. No era ninguna maravilla, pero tendría que valer. Comprobé el nivel del oxígeno de la botella y el funcionamiento de los reguladores y me lo coloqué a la espalda. Me calcé las aletas y empecé a buscar las gafas, solo para descubrir que no estaban allí. Genial. Tendría que sumergirme en las turbias aguas del río, a oscuras y sin gafas, lo que implicaría que tendría que retirar el pasador a tientas. Como no quedaba más remedio, me arrojé al agua y empecé a nadar en dirección al Corinto. Una vez que llegué a la cadena, me sumergí hasta llegar al ancla. El fondo, a unos 3,5 metros, era oscuro como el petróleo. A tientas descubrí que el ancla se había enganchado en uno de los hierros oxidados que sobresalían del lecho. Por eso el motor se había quemado. Al manipular con paciencia el pasador de cobre, poco a poco se fue aflojando. Cuando ya tenía los dedos entumecidos, súbitamente el pasador se salió por completo. Apenas me dio tiempo a sujetarme a la cadena mientras el Corinto, arrastrado por el reflujo de la marea, se empezó a deslizar por la ría en dirección al mar. Tras trepar por la cadena y desembarazarme del equipo, me sequé por primera vez en horas y lancé el rizón, el ancla pequeña de emergencias, por el escobén de popa. Cuando el barco estuvo asegurado, me dirigí tambaleándome al camarote y me derrumbé, agotado, encima de una de las literas. Creo que he dormido más de 12 horas. Ahora me he levantado y mientras escribo esto estoy navegando hacia Tambu. Espero llegar allí en menos de una hora. 13 de febrero 2006, 19:38 horas. Entrada 52. Vaya mierda. Tambu ya no es una opción válida. Joder. Estoy fondeado a unos 50 metros de una de las pequeñas calas de la isla. Desde aquí, en lo claroscuro del atardecer, puedo verlos, vagando por la orilla. De momento no he visto a muchos, tan solo a una docena, más o menos, pero es más que suficiente. La isla, y quien quiera que se encontrase en ella, ha caído. ¿Cuándo ha sido? No lo sé. ¿Cómo ha sido? Ni puta idea. Si hay supervivientes, tampoco lo sé. Esto es horrible. A lo largo de la mañana he visto ir creciendo el familiar contorno de la isla, a medida que la proa del Corinto se acercaba a ella. He pasado docenas de veces a menos de 100 metros de la isla. Incluso he desembarcado en ella en unas cuantas ocasiones, pese a que está prohibido. Pero nunca me había dirigido con tanto entusiasmo hacia este trozo de tierra como en esta ocasión. Por eso, la decepción ha sido aún más dolorosa. Cuando estaba a unos 20 metros de la orilla y estaba pensando cómo ingeniármelas para llegar a tierra sin embarrancar la nave, he visto salir por un camino de entre unos árboles a un soldado de la marina. Vestía uniforme blanco de la base naval
e iba con su característico gorro plano. Aparentemente no me había visto y se dirigía a un sendero que se internaba de nuevo entre la vegetación. He corrido hacia proa y me he puesto a agitar los brazos como un loco cuando ha trastabillado con una piedra del camino y casi se cae, mostrándome su lado izquierdo. Le faltaba media cara y su impoluto uniforme blanco tenía un color herrumbroso, de sangre reseca. Su mirada era vacía, perdida, como la de todas esas malditas cosas. El grito de júbilo que estaba a punto de proferir murió en mi garganta antes de poder salir. Había llegado hasta allí. Joder, de alguna manera, de algún modo, pero había llegado. Con sigilo he vuelto a la cabina y me he pasado toda la tarde bebiendo vino peleón y contemplando con desesperación la orilla. Tan cerca y tan lejos. No puedo ni plantearme tocar tierra. He visto por lo menos una docena, así que debe haber bastantes más. No sé cuántos son, no conozco el interior de la isla y no sé qué sorpresas puedo encontrarme. No tengo a nadie que me dé apoyo si algo sale mal. Sería un puto suicidio. ¡Mierda! He llorado amargamente. Me he emborrachado, he maldecido, he escupido con ira sobre la borda, mientras esos monstruos vagaban errantes por la orilla. Al parecer, sin ser consciente de que a unos pocos metros de ellos, en el Corinto, tenían carne fresca a punto para ser servida. ¡Que se jodan! A última hora de la tarde he tomado la determinación. Levanto el rizón, he costeado el extremo occidental de la isla hasta llegar a una pequeña cala que ya conocía. En ella hay un manantial de agua que necesito con urgencia. Tan solo un pequeño camino empinado comunica esta cala con el interior de la isla. No sé si estas cosas serán capaces de bajar por ese sendero de cabras, pero si lo hacen, les llevará mucho tiempo. Confiando en eso, he remado hasta la orilla en el pequeño chinchorro hinchable del Corinto y he llenado el bidón de agua de a bordo. Son al menos 500 litros de agua, más que suficientes para la travesía que tengo pensado hacer. Ni uno solo de esos seres ha aparecido mientras hacía la aguada. Por un minuto he jugado con la idea de subir el camino y curiosear un poco por la isla, pero la he desechado. No soy ningún comando y apenas estoy armado. Ya me está costando horrores mantenerme a salvo como para encima jugar a los héroes. Si hay alguien en apuros en la isla, lo siento. Por él o ella. Tendrá que arreglárselas por su cuenta. A joderse. En este nuevo mundo, solo el que pueda cuidar de su culo tiene posibilidades de ver el nuevo día. Remando con dificultad he remolcado el bidón, lleno de la aguada, hasta el Corinto. Tras esto, y dirigiendo una última mirada a la isla, he levantado anclas y he puesto rumbo oeste, hacia la boca de la ría, hacia mi nuevo destino. 15 de febrero 2006, 1:19 horas, entrada 53. ¡Aún estoy vivo! Eso sí, de milagro. Las últimas 24 horas han sido terriblemente agotadoras. A medida que el Corinto se iba acercando a la bocanada de la ría, las condiciones del mar iban siendo cada vez peor. Estos últimos días, una potente borrasca se debe haber situado cerca de las Azores y está mandando oleada tras oleada de tormentas sobre la costa de Galicia. Las típicas galernas de invierno, las que hacen que nadie que esté en su sano juicio salga a navegar fuera de las rías, con este tiempo de mierda. Claro, eso ya no es una opción ahora. Cuando me fui, alejando de Tambú, mi cabeza no paraba de dar vueltas. Todo mi grandioso plan de fuga tenía como objetivo traerme de una pieza hasta la isla. A partir de ahí serían los militares o quien quiera que controlase Tambú quien pasaría a cuidar de mí. El descubrir que la isla era un pedazo más del infierno que se había abatido sobre la tierra ha supuesto un manotazo enorme.
Por unas cuantas horas no he tenido ni puta idea de qué demonios hacer. Al volver de hacer la aguada, mientras izaba el depósito de agua a bordo con una roldana, mi mirada se posó casualmente en la costa sur de la ría, en el puerto de Marín. Estaba absolutamente vacío. Aquí también cualquier cosa flotante había sido utilizada en la huida. Incluso los muelles de amarre de la base naval estaban desiertos, donde normalmente se podían ver 2 o 3 de las grises y modernas fragatas de la Armada, e incluso algún portaaviones como el Príncipe de Asturias. Ahora estaba vacío del todo, excepto por la devastación, el desorden y las docenas de figuras tambaleantes y cubiertas de sangre paseando sin rumbo. ¡Bien! ¡Perfecto! ¿A dónde coño ha ido toda la gente? No me cabe en la cabeza que se hayan desperdigado a los 4 vientos. Deben haber tenido algún objetivo. Quizás otro punto seguro. ¿Podría ser el puerto de Vigo? Uno de los más importantes de la costa atlántica europea. Estaba solo unas 20 millas marinas de allí. Quizá esté todo el mundo concentrado en él. Sí, eso es. Con toda probabilidad, el punto seguro de Vigo aún resiste y todo aquel que pudo partió en el barco hacia allí, con la confianza de que por vía marítima el trayecto sería completamente seguro. Con esos pensamientos borboteando en mi cabeza, me precipité hacia el cabo de mi pequeño anclote, dispuesto a poner rumbo hacia ese nuevo destino. Quizá fuese el cansancio. Quizás la excitación producida por estar en movimiento hacia lo que consideraba que iba a ser mi salvación. Quizá fueron las ganas tan enormes de salir de allí las que hicieron que no prestase atención. Pero fuera lo que fuese, resulta imperdonable. He vivido toda mi vida al lado de la ría y sé perfectamente cuando las condiciones no son las indicadas para hacerse a la mar. Pero esta vez no las vi. Todos los pequeños indicios, las crestas de las olas de un color gris sucio, las gaviotas volando hacia tierra, el viento racheado e inconstante del norte, deberían haber sido como señales luminosas, pero mi cerebro no era capaz de procesarlas. Todos mis pensamientos estaban cifrados en salir de allí cuanto antes. Al cabo de 3 o 4 horas de navegación, estaba absolutamente claro de que el mar iba a estar muy, muy movido. Las olas de 3 metros sacudían el Corinto como una cascada, a la vez que auténticas cortinas de agua se desplomaban sobre la cubierta, empapándome mientras yo, agarrado a la caña del timón, me obstinaba en ganar la boca de la ría. Si esto ya estaba así aquí dentro, no puedo ni imaginarme lo que me podría haber encontrado en mar abierto. El viento soplaba furioso y misericorde. El Corinto, muy marinero, se deslizaba entre las olas, abriéndolas como un cuchillo, mientras entre las rociadas de espuma adivinaba la costa. Estaba claro que no podría soportar esa situación mucho más tiempo. Reconociendo lo inevitable, decidí poner la proa hacia el pequeño puerto de Weu, a poco más de un par de millas de la salida de la ría, para fondear a su cobijo hasta que el tiempo mejorase un poco. ¿Convencido de lo que hacía? Cometí el segundo error de la jornada. Por mucha experiencia que tengas en el mar, no puedes confiarte nunca. Y eso es lo que hice. El spinnaker, la vela de proa, comenzó a flamear cuando giré en dirección a la costa y el Corinto se puso contraviento. Saliendo de la bañera de popa, comencé a dirigirme hacia proa para amarrarla. Súbitamente, una ola de costado golpeó el casco del barco, haciéndome perder el equilibrio. En menos de lo que se tarda un pestañeo, me vi colgado de la borda, por un tobillo, enredado en una vuelta de un cabo, y con todo el cuerpo colgando fuera del barco, mientras éste avanzaba, dando pantocazos, sin control, hacia la costa. Me había propinado un fuerte golpe en la cabeza y el hombro contra el casco, y supongo que momentáneamente perdí el sentido aturdido. No tardé en recuperarlo, despejado por las olas que me rompían directamente en la cara, casi ahogándome.
La situación era realmente peligrosa. Si no conseguía volver a bordo, o bien me ahogaba boca abajo, o bien me caía y quedaba en la deriva, dejando que el barco se estrellase contra las rocas de la orilla. Y no contaba con que Lúculo se hiciese con el control del barco. Los gatos no son animales muy marineros, que digamos. Tras unos cuantos minutos de angustia, un súbito cambio de viento hizo que el Corinto se inclinase hacia la borda contraria. Súbitamente me vi elevado, casi proyectado contra la cubierta de nuevo. Aprovechando la oportunidad, me agarré a una de las cornamusas y me upé de nuevo a bordo. Empapado, tembloroso y aturdido, me arrastré de nuevo hasta la bañera de popa y cogí otra vez la caña del timón, rectificando la deriva, dirigiendo la proa del Corinto hacia el puerto de Bueu. El barco lentamente empezó a responder a la presión y poco a poco dejó de sacudirse. En menos de un minuto estaba dirigiéndome velozmente hacia el puerto, con el viento a favor por el costado. Fue entonces cuando empecé a temblar violentamente. Había estado a punto de perder la vida. Podía haberme matado de una forma totalmente absurda o quedarme malherido a la deriva, lo que en esas circunstancias era exactamente igual. ¡Joder! Sintiendo arcadas, asomé la cabeza por la borda y vomité. Sobre todo, la gran cantidad de agua salada que acababa de tragar. Acababa de aprender una importante lección. Esas cosas, esos no muertos, no eran los únicos que podían acabar conmigo. Accidentes, enfermedades, hambre, cualquiera de las causas normales de muerte seguían ahí presentes. No se me habían retirado. Simplemente estaban agazapadas en las sombras esperando su oportunidad. Y si no tenía cuidado podían cogerme. El hecho de haberme pasado los últimos días pensando solo en mis cazadores casi me había hecho olvidar de algo fundamental. El hombre es un ser muy, muy frágil. Ahora estoy fondeado en el puerto de Bueu, a una distancia prudencial del muelle, mientras la tormenta ruge con intensidad sobre la villa. La costa está oscura, silenciosa, sacudida por ocasionales relámpagos que iluminan por un momento, de forma fantasmagórica, las siluetas de los edificios, mientras el rugido de los truenos sacude todo el barco. Sé que ellos están ahí en la orilla, y creo que ellos también saben que he llegado. Y lo peor no es eso. Lo peor es que me he dado cuenta de que necesito algo fundamental, y para conseguirlo, mañana tengo que ir a tierra. Justo donde están ellos. De nuevo, junto a esas cosas, a la boca del lobo. 16 de febrero 2006, 10:13 horas. Entrada 54. Nunca me ha gustado la lluvia, lo cual en Galicia, donde forma parte del paisaje, es un sentimiento un tanto absurdo. Pero hoy, mientras contemplaba los chaparrones cayendo sobre la pequeña villa marinera de Bueu, he pensado que quizás, en el fondo, no esté tan mal. Incluso puede que me sea útil. Está cayendo agua de forma torrencial desde hace casi 2 horas. Una tormenta de lluvia y viento está azotando en estos momentos todo este tramo de costa. El mar, sacudido y revuelto, presenta un color gris acero ominoso que normalmente invitaría a la flota a quedarse amarrada a puerto y a sus marineros a tomarse algo caliente en la taberna. Pero ahora no. Ahora no hay flota, ni marineros, por lo menos vivos que yo sepa. El Corinto, pese a estar resguardado detrás del espigón del puerto de Bueu, se balanceaba violentamente con los restos de la poderosa tormenta, que desde el exterior llegaba hasta aquí. Las ráfagas de viento sacudían las yarcías y arrastraban auténticas cortinas de lluvia. Los invernales casi no daban abasto para expulsar toda el agua que se iba acumulando en la cubierta, mientras en tierra la lluvia hacía que apenas se pudieran divisar los edificios de la orilla. Estar 5 minutos a la intemperie suponía quedar absolutamente empapado. Un tiempo de perros, en definitiva. Y sin embargo,
Este tiempo me favorecía. El sonido del viento y de la lluvia taparían cualquier posible ruido que pudiera hacer en tierra. La visibilidad era realmente reducida, mientras esta tromba de agua se estaba desplomando desde el cielo. Creo que en esta ocasión el clima podía ser mi aliado. Y es que no me quedaba más remedio que bajar a tierra. Necesitaba con urgencia unas cartas marinas. Los fugitivos que asaltaron el Corinto no fueron capaces de llevarse el barco, pero lo registraron a fondo y se llevaron cualquier cosa que encontraron útil. Entre ellas, las cartas náuticas, que deberían estar en el cajón al lado de la mesa de navegación. Sin ellas corría el riesgo de chocar con algún bajío o escollera que pudiera haber en la ría de Vigo. Además, en su precipitada huida trataron de arrancar el GPS empotrado en la consola de mando, y lo único que consiguieron fue romper su pantalla de cristal líquido. Ahora estaba absolutamente inservible, y yo lo necesitaba. Aunque solo tuviera que ir costeando hasta Vigo, la experiencia de Tambú me había enseñado la lección de que no podía dar nada por seguro. Puede que de ese puerto tuviese que seguir mi camino hacia cualquier otra parte, y debía estar preparado para ello. Además, tenía que reponer las provisiones en un nivel cada vez más bajo. Yo podría soportar un par de días a media ración, pero Lúculo me miraba indignado cada vez que olisqueaba las magras raciones que le sirvo de comida. No sé qué pensará de todo esto, pero estoy seguro de que, más que los sustos, las sacudidas y las mojaduras, lo que realmente le molesta a mi pequeño amigo es la catastrófica situación de nuestra despensa. Y no me apetece tener un motín a bordo, aunque sea gatuno. La verdad sea dicha, está aguantando como un campeón, y realmente se lo agradezco. Es la única compañía que tengo desde hace casi un mes, y si no fuera por él, con todas esas cosas pululando por todas partes, supongo que estaría a medio camino de perder la cabeza. Tomada la determinación, solo me quedaba trazar un plan, y la verdad, la perspectiva era realmente aterradora. No conocía el estado de la calle, más allá de lo que podía ver desde cubierta. No sabía lo que me podría encontrar al doblar la esquina. Así que el plan se reducía en llegar hasta la orilla, conseguir lo que necesitaba montando el menor jaleo posible y salir de ahí cagando hostias. El resto habría que irlo improvisando sobre la marcha. Me puse el neopreno, cogí la Glock con sus 2 cargadores y el arpón con sus 4 virotes de acero. Vacié la mochila en el camarote y con ella colgada a la espalda descendí hasta el chinchorro, que se mecía amarrado al lado del Corinto. Este estaba medio anegado con el agua de la lluvia y las salpicaduras de las olas. Haciendo caso omiso a la sensación de frío que me subía por las piernas a medida que me empapaba, empecé a remar cautelosamente hacia la desierta orilla, hacia el muelle. El agua del puerto, normalmente turbia y aceitosa, presentaba un aspecto extrañamente limpio. Mientras remaba he pensado que es increíble cómo casi un mes de ausencia humana puede cambiar el entorno. He observado que apenas he podido ver animales estos días, excepto pájaros. Hay cientos de ellos, sobre todo gaviotas. Con un estremecimiento he recordado que las gaviotas, aparte de piscívoras, son carroñeras. Supongo que últimamente no les estará faltando el alimento. Y sin necesidad de pescarlo. Tiempo de vacas gordas para ellas, joder. Ay. Finalmente he llegado a los escalones del muelle. Dejando amarrado el chinchorro a un noray, he subido silenciosamente por los escalones. Con una breve mirada he contemplado el muelle. Estaba desierto. La tormenta arreciaba en esos momentos. El ruido de la lluvia y el viento silbando por las calles se combinaba con el estruendo de los truenos, que candenciosamente se marcaban de fondo.
Era una tormenta horrible. El viento azotaba mi cara, arrastrando la lluvia a mis ojos. Resultaba imposible ver u oír nada más de 5 metros. Era perfecto. Con cautela he cruzado el muelle hasta apoyar la espalda en la lonja del puerto y he asomado la cabeza por la esquina. He visto a dos, un hombre joven y una mujer de edad avanzada. Estaban inmóviles, en medio del paseo, con un aspecto curiosamente desolador. La lluvia chorreaba sobre ellos y les pegaba las ropas al cuerpo. He observado que después de casi un mes de uso y de estar a la intemperie, muchas de las prendas de ropa de esas cosas están empezando a desgastarse. Ahora tienen un aspecto sumamente inquietante, como salidos de una película de terror. Como si no lo tuviera antes. Es que hay que joderse. Pegado al muro, he comenzado a avanzar, con el arpón y la pistola listos. He pasado al lado de ellos, a menos de 4 metros. Y no me han visto. La tormenta, la oscuridad creciente y la lluvia me han ocultado, pero sin embargo, de alguna manera, me han sentido. Estoy seguro de ello. Mientras pasaba a su lado, con los nervios tensos como cuerdas de piano, parecen haber salido de su trance. Han empezado a agitarse, inquietos, girándose hacia todas partes, tratando de localizarme. Sus sentidos físicos, tras haber cruzado el umbral de la muerte, parecen estar bastante disminuidos. Pero por otra parte parecen haber desarrollado una suerte de percepción propia que les permite sentir a los seres vivos. Saben que estoy aquí, cerca, muy cerca, pero no saben exactamente dónde. Pero solo era cuestión de tiempo que me localizasen. Tenía que darme prisa, mucha prisa, joder. Deslizándome pegado a las paredes y agachándome ocasionalmente entre los vehículos abandonados en la calzada, he avanzado toda la calle hasta una tienda de productos náuticos que sabía que estaba en la esquina. Ha sido al llegar a ella cuando he sido consciente de dos cosas. La primera, que la tienda tenía la verja echada. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Sería imbécil! ¿No lo había pensado? ¿Cómo cojones iba a subir la verja sin electricidad y sin la llave? La segunda cosa era que inadvertidamente al menos una docena de esas cosas se estaba acercando por la calle hacia mi posición, atraídas por la percepción de algún modo de mi presencia. Necesitaba una solución. Tenía que ser rápido. Súbitamente lo he visto, estacionada contra la fachada de la tienda, ubicada en un bajo de una casa cercana al puerto. Estaba una furgo de reparto. Gateando por su capó, me he subido hasta el techo. Con la lluvia ha sido más fácil de lo que esperaba y he estado a punto de resbalar un par de veces. Me he puesto histérico mientras esas cosas que se acercaban tenía que trepar. ¡Joder, joder, joder! Por fin he conseguido subir al techo de la furgo. Desde ahí a menos de 1 metro estaba el balcón del primer piso, justo encima de la tienda. Jadeando he cruzado de un salto, casi resbalando en el musgo del borde. Me he dejado caer en su interior. La puerta, cerrada. Estaba cristalada. Con la empuñadura de la pistola he roto un vidrio. Me ha dado la sensación de que se oía en todas partes, aunque ha quedado amortiguado por el ruido de la lluvia torrencial. He entrado en la casa. Ahora estoy en la habitación del piso superior, solo iluminado por la tenue luz que entra por la puerta del balcón. Hostia, he oído un ruido abajo. No estoy solo aquí dentro.